Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. El de este mes será el primero de, esperemos, una larga serie de capítulos especiales dedicados a contar la historia de una persona relevante en el mundo del daño cerebral por los más variados motivos, por su contribución a la comunidad, por ejemplo, o por el interés humano de su relato, o por aquello que aporta al colectivo. Sin ánimo de desmerecer a los protagonistas de futuros programas, faltaría más. Nuestra invitada de este mes estaba llamada sin ningún lugar a dudas a ser la primera de estas otras voces del daño cerebral. ¿Qué tal, Diana de Arias? ¿Cómo estás? Hola, José, un placer, la verdad, estar aquí es todo un privilegio. Un privilegio para nosotros tenerte aquí porque, bueno, te conocemos desde hace tiempo y tu historia nos apasiona. Como el desarrollo que has llevado a raíz de lo que te ocurrió y cómo has hecho de la necesidad virtud, como se suele decir, para hacer algo grande. Realmente. Resiliencia. Es lo que te decía, tu historia es todo un ejemplo, no solo de superación personal, sino también es la demostración de que detrás de un daño cerebral adquirido se puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Cuéntanos un poco qué te ocurrió. Pues sí, bueno, en mi caso la verdad que me ocurrió muy jovencita porque tan solo tenía 23 años, justo estaba de Erasmus, yo, bueno, era una persona, pues me gustaba mucho el deporte, estudiaba en la universidad, viajaba, bueno, pues un poco lo que se suele hacer a esa edad. Y vine unos días a ver a mis padres en Navidad y vaya regalo de Reyes. Fue pues que un día me desperté y empecé a notar secuelas, a ver doble, el no poder levantarme, la parte derecha paralizada. Bueno, fue un susto increíble, ¿no? Rápidamente pues me llevaron al hospital y bueno, pues ese regalo fue que había tenido un daño cerebral y tenían que operarme de vida o muerte y de urgencia. Y como lo que dices, ¿no? Menudo regalo. Vino propiciado por un ictus. Sí, sí, ay, me lo tomo un poco así en clave de humor porque, bueno, pues al final todo salió bien gracias al equipo profesional de neurocirujanos de Valencia y bueno, pues originalmente me explicaron que yo tenía una malformación congénita en el tronco del encéfalo que bueno, es algo que cuando naces, yo lo llamo fallo de fábrica, para que todos nos entendamos. Y es que nada, simplemente pues tienes unas venitas que se han formado mal, están muy frágiles y por lo que sea, se, perdón, se rompen en cualquier momento y te producen el ictus. Mucha gente te hemos conocido o hemos tenido acceso a tu historia a través de una charla TED que hiciste en el Oceanographic de Valencia y que está subida en YouTube. Y en esa charla impresiona mucho escucharte decir, bueno, es una frase que debo confesarte que yo he empezado a aplicarme también en mi vida diaria. La frase es esa en la que dices que la paciencia y la ansiedad están a solo un pensamiento de distancia. Me parece una reflexión muy madura para alguien tan joven como tú. ¿Cómo fueron esos 2 meses en los que tú cuentas que estuviste esperando tu operación? ¿Qué trabajo interior tuviste que llevar a cabo? Claro, bueno, pongo un poco en contexto. Yo en ese momento me encontraba pues bastante medicada, conectada a 1000 máquinas. Por causa del ictus me molestaba muchísimo la luz y el ruido. Por tanto, estaba en una habitación sola, prácticamente casi encerrada y estaban mis padres, bueno, personas muy cercanas
a mí. Entonces fue un momento bastante complicado y todo eso iba a acabar en una operación vida o muerte, ¿no? Entonces era una situación muy, muy complicada, pero yo en ese momento pensé que debía hacer todo lo que estuviera en mis manos, porque obviamente hay cosas que no dependían de mí, como esa operación, pero todo lo que dependía de mí, quería hacerlo lo mejor posible y ayudarme a mí misma. Entonces me di cuenta de esta frase que comentas y de otras muchas cosas, ¿no? En ese momento tenía todo el tiempo del mundo para pensar en mí y sinceramente estaba muy tranquila porque un poco gestioné sobre todo el miedo, ¿no? Que es lo que a lo mejor nos puede invadir en ese momento, y me di cuenta que el miedo pues realmente es una proyección que hacemos del futuro, no es tan real. Sí que el riesgo es real, pero ese miedo es posible gestionarlo y bueno, darte cuenta que, que puedes ayudarte a ti en estos momentos y hacer todo lo posible para estar bien y para no tener esos pensamientos negativos, ¿no? Entonces, bueno, pues hice un poco todo ese trabajo que fue bastante largo, intenso, y al final pues salieron este tipo de frases que casi para mí eran como un mantra, ¿no? Me las repetía cada día porque me ayudaba mucho a estar bien y con una mentalidad positiva. Estuve 2 meses de mi vida esperando aquella operación de vida o muerte. Fueron 2 meses de mucha reflexión en los que aprendí que el miedo, la tranquilidad o la paciencia y la ansiedad solo estaban a un pensamiento de distancia. Y aunque me veáis aquí ahora de pie, hablando y comunicándome con todos vosotros, cuando salí de aquella operación no podía andar, no podía comer, no podía ver y tenía muchas dificultades. Es lo que decíamos al principio, una reflexión enormemente madura para alguien tan joven. Vino la operación y luego la rehabilitación, ¿no? Tu proceso de rehabilitación que te llevó a superar la mayor parte de las secuelas en solo 6 meses. ¿Cómo fue posible esa recuperación tan rápida? ¿En qué consistió? Claro, yo pensé que había pasado por lo peor y ahora venía lo más duro, ¿no? Toda esa rehabilitación. Yo no tenía ni idea al principio de qué es lo que suponía, porque yo salí del hospital pues totalmente transformada. Tengo una imagen que se me quedó en la cabeza ya para toda la vida, que fue la primera vez que me levanté después de esos 2, 3 meses y fui al baño y me vi en el espejo. Yo no me reconocía, no me miraba y decía, ostras, soy Diana. O sea, porque me estaba hablando a mí, pero físicamente yo había perdido mucho peso, prácticamente no podía casi hablar, me costaba mucho moverme. Bueno, pues tenía media cabeza rapada en la operación, encima bastante hinchada por el tema de corticoides. Bueno, era una transformación total, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento llegué a casa y pensé, tengo que hacer algo, tengo que conocer qué es lo que me ha pasado y cómo puedo solucionarlo. Obviamente con el apoyo de familiares, amigos y profesionales, ¿no? Entonces empecé a investigar muchísimo sobre neurociencia, alimentación, rehabilitación, etcétera. Y sobre todo también a leer historias de personas que habían pasado por lo mismo que yo. Ahí me di cuenta que hay una tasa enorme en España de daño cerebral adquirido y vi también que todas esas personas en mayor o menor medida se habían rehabilitado. Entonces, bueno, pues yo tenía la suerte de que era joven, de que había estado muy vinculada al deporte y que era una persona muy inquieta. Y a partir de ahí, pues empecé esa rehabilitación en casa,
con un poco lo que yo pensaba que podía hacer, ¿no? A partir de ahí, pues un mes después me dieron rehabilitación por la Seguridad Social, alrededor de 2 días a la semana. Eso para rehabilitar de un daño cerebral adquirido no tienes ni para empezar. Pero gracias a todo lo que te he comentado yo, de mi inquietud y curiosidad, pues todo lo que iba aprendiendo en esa rehabilitación lo hacía en casa muchísimo. Y aparte, pues yo también por inercia hacía un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a todo eso que te he comentado, conseguí recuperarme muy rápido y bueno, en tan solo 6 meses pensé que ya estaba lo suficientemente bien para volver a la universidad y retomar mi vida. Se lo comenté a mis padres, ellos al principio se pusieron un poco las manos en la cabeza, pero bueno, esa era mi inquietud y dije que bueno, podía encontrar, yo vivo en Denia, obviamente al principio era una persona totalmente dependiente y tuve que volver a casa de mis padres, pero yo estaba estudiando en Valencia. Entonces busqué recursos en Valencia que pudieran ayudarme. Entonces, dentro de la seguridad social pedí que me derivaran a un hospital en Valencia para que me ayudaran en mi rehabilitación y pudiera compaginarlo con mis clases de la universidad. Y así lo hice y fue la mejor decisión que tomé nunca, ¿no? Porque todo eso también formó parte de mi rehabilitación y me ayudó a seguir evolucionando. Quien sin duda formó gran parte de tu rehabilitación es la primera de las invitadas que nos acompaña hoy en este capítulo especial de Voces del Daño Cerebral. Es Mari Carmen Caballero, neuropsicóloga. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, buenos días. Encantada de participar. Os saludo a todos y a los oyentes porque ese tema la verdad es que es muy, muy interesante. Igualmente un placer tenerte en Voces del Daño Cerebral. Decía que tú también fuiste un puntal, ¿no? Dentro de la rehabilitación de Diana. Sí, yo tuve el privilegio de poder participar en su rehabilitación, pero realmente el puntal ha sido ella, porque es que ella llegó con nosotros en el 2015, que ya hace tiempo, pero la recuerdo, vamos, como si fuera ayer. Una persona con muchísima fuerza, muchísimas ganas de trabajar, que está claro que después de una situación tan complicada como la que ella pasa con 23 años, pues no es fácil. Y ella se reinventó. Entonces, es una persona que ha dejado mucha huella por esa actitud positiva frente a una situación tan complicada. En estos capítulos especiales que vamos a hacer de Voces del Daño Cerebral, queremos que personas cercanas a nuestro invitado, personas que han sido importantes en su vida, que son en su recuperación, nos acompañen y nos ayuden también a sacar información, ¿no? de nuestra invitada en este caso. Entonces, Mari Carmen, tú tienes una pregunta para Diana, ¿verdad? Sí, Diana, mira, para mí eres una viva imagen de la resiliencia, es decir, es una persona que en una situación muy, muy complicada, lo que he dicho antes, te reinventas. Entonces, mi pregunta es, en qué momento llegas a la conclusión de que con tu pasión, que es el diseño, puedes crear nuevas herramientas, puedes ayudar a los demás que están teniendo un proceso parecido al tuyo? ¿Cómo llegas a esa conclusión de ese nuevo proyecto de vida? Vale, voy a seguir con mi pasión, que es el diseño, pero voy a utilizarlo para ayudar a los demás. Pues mira, realmente no fue algo concreto, más bien me dejé llevar por mi intuición. Ten en cuenta que, como comentaba antes, yo tuve la oportunidad de volver a la universidad y justo ese último año tenía que crear mi proyecto final de carrera. Entonces era muy reciente todo lo que me había pasado y todas las experiencias y aprendizajes que había tenido. Entonces pensé en unir mi parte profesional, que había estudiado diseño gráfico, diseño de producto, en mi experiencia personal en ayudar a otras personas.
Entonces, bueno, pues ahí fue la clave donde me di cuenta que era la persona idónea para crear un material que me hubiera gustado tener en mi rehabilitación, porque durante toda esa rehabilitación los profesionales me comentaban que muchos materiales tenían muchos problemas a la hora de aplicarlos, tenían que buscar nuevos materiales o crear incluso nuevos materiales, adaptarlos y era un trabajo intenso dentro de su labor de rehabilitación. Entonces yo dije, yo creo que puedo hacer algo que pueda mejorar todo esto, ayudar tanto a los profesionales a trabajar mejor, a trabajar de forma más rápida y eficiente, y también a las personas para que tengan herramientas mucho más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada persona. Y en esas creaste Decedario. Sí, fui recto a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia, que se llama Nueva Opción. En esta asociación, bueno, pues prácticamente toqué la puerta, me atendió Paco, uno de los directores, y la verdad que fue maravilloso porque me abrió las puertas a un mundo en el que yo necesitaba volcarme para entender desde otro punto de vista, no solo como paciente, sino como profesional, analizar cuáles eran las necesidades y junto a su equipo de especialistas crear toda esta metodología de estimulación cognitiva. ¿En qué consiste exactamente Decedario, para quien no lo conozca? Pues Decedario es una herramienta de estimulación cognitiva para todas las edades. Yo empecé a diseñarlo para el daño cerebral, pero rápidamente lo adapté para otras patologías, tanto para población adulta y infantil, y consiste en estimular cognitivamente las capacidades de cada persona. Está compuesto por diferentes piezas manipulativas como imágenes, palabras, sílabas, letras, etcétera, y a través de la combinación de todos esos elementos podemos crear infinidad de actividades para trabajar la memoria, las funciones ejecutivas, la atención, incluso habilidades académicas. El lenguaje también, ¿no? Es una herramienta muy completa que la pueden trabajar de manera multidisciplinar tanto neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales o también en el ámbito educativo, pues profesores de edición de lenguaje, psicopedagogía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta realmente divertida y fácil de utilizar tanto en clínica como en casa. También la pueden utilizar los padres o madres o personas que estén a cargo de la persona interesada. Y es muy fácil de utilizar porque tenemos una plataforma de actividades online en la que pueden visualizar todas esas actividades y aplicarlas de forma muy sencilla y directa. ¿Te está llegando feedback, reportando información de cómo les funciona, de si está siendo tan efectivo como tú soñaste cuando lo diseñaste? Muchísimo, no me imaginaba cuánto y la verdad que estoy súper contenta porque prácticamente hablo con los profesionales cada día. Para mí el feedback que me dan es una prioridad y vamos mejorando cada día más para que esta herramienta sea lo más completa posible. De hecho, lo hemos sometido a diferentes test, tanto en el ámbito clínico como educativo, adquiriendo pues, diferentes, diríamos, informes acerca de la herramienta por profesionales y el feedback es excelente. Por tanto, es algo que me motiva muchísimo a seguir adelante y a sacar este recurso, ampliarlo y otros, ¿no? En un futuro, ¿por qué no?
Comentabas al principio que este proyecto de Cedario lo has llevado a cabo con la Asociación de Personas con Daño Cerebral de Valencia, Nueva Opción, y que, bueno, que tocaste a su puerta, accediste a uno de sus cabezas visibles, que es Paco Quiles. Paco Quiles, buenos días. Hola, sí, hola, buenos días. Pensábamos que ya te habías ido. No, no, es verdad que estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión, pero bueno, espero que el tiempo que esté yo si me podéis escuchar. Perfecto. Paco Quiles es codirector de Nueva Opción y es también una pieza fundamental en la historia de Diana de Arias y de su proyecto de Cedario. Paco, tú también tienes una pregunta para Diana. Sí, sí, me oís, ¿verdad? Sí, te oímos perfecto. Vale, bueno, Diana con Decedario ha profundizado una barbaridad en lo que es el mundo de la rehabilitación y ha conocido a muchísimas entidades de personas con discapacidad. Y a mí me gustaría preguntarle qué le ha supuesto a ella en lo personal, en lo más profundo de ella, adentrarse en los diferentes movimientos asociativos. Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia increíble poder trabajar con miles de asociaciones por toda España. He aprendido muchísimo y también, sobre todo, me ha gustado ver la cantidad de trabajo y de faena necesaria que hacen todas las entidades, porque realmente por la seguridad social, como comentaba antes, no abarcan todo lo que deberían, y estas asociaciones están cubriendo un hueco súper necesario, sobre todo para orientar a las familias, porque yo lo he vivido en primera persona. Cuando pasas por esta situación no sabes dónde recurrir, y la verdad que tener estos referentes y este apoyo, bueno, lo agradeces enormemente. Y luego también el trabajo que hacen día a día con un montón de iniciativas, como son, por ejemplo, los centros de día o eventos, bueno, sobre todo para dar visibilidad de esta y otras patologías que son súper prevalentes en nuestro día a día. Por tanto, para mí ha sido, bueno, pues un aprendizaje increíble, una oportunidad enorme de aportar todos mis conocimientos y trabajar con personas de todo tipo que tienen dificultades cognitivas. Y esta aproximación, Diana, a las organizaciones y a las personas con discapacidad, en concreto a las personas principalmente con daño cerebral adquirido, ¿te ha llevado a imaginar algún proyecto nuevo que combine diseño y rehabilitación? Bueno, en mi cabeza la verdad que existen millones de proyectos que podría hacer, luego falta el tiempo y la parte económica, pero sí, la verdad es que me encantaría seguir desarrollando con diferentes entidades cualquier idea que tengan. Yo estoy totalmente abierta a todas las propuestas que vengan, porque de verdad tengo la experiencia y la capacidad de hacer posible o real cualquier solución a cualquier problema, ¿no? Por lo menos a mejorarlo a través de cualquier herramienta o iniciativa, y es un poco lo que hacemos en diseño, ¿no? Detectar cuáles son los problemas y darles una solución real. Antes hablábamos de secuelas y decíamos que en tu caso, desde luego, no te han frenado en absoluto para conseguir metas personales y profesionales, y además muy por encima de la media. ¿Pero qué dirías que es lo que más te ha costado recuperar? Pues yo creo que es una pregunta muy interesante. A ver, por un lado se me han quedado algunas secuelas, por ejemplo, la motricidad fina. Yo hoy en día no escribo, por tanto tampoco dibujo, y ten en cuenta que yo me dedicaba o yo me dedico, forma parte de todo mi universo de trabajo, el tema de diseño, ¿no? Entonces ahí se utiliza mucho el tema del dibujo.
Por tanto, en un primer momento fue un poco shock para mí porque tuve que asimilar que no podía dibujar. Pero pronto me di cuenta que, como todo lo que había hecho, habían alternativas, ¿no? Que hay que saber o conocer o buscar, que están ahí y que podemos echar mano, ¿no? Yo creo que la rehabilitación tiene que ser una rehabilitación muy creativa, como digo yo, y siempre, pues cuando, o sea, rehabilitación, la palabra ya en sí hace referencia a volver a, y creo que es un error. Yo, para mí, me gusta más definirlo como habilitación, porque realmente entras en un nuevo mundo donde tú desarrollas las capacidades que tienes en ese momento para seguir adelante, utilizando tus propios recursos físicos, psicológicos, o también en los que tienes en tu entorno. Entonces, puedes hacer lo mismo, pero de otra forma. Es buscar las estrategias adecuadas para conseguir hacer eso que estabas haciendo. No hace falta que lo hagas igual que lo hacías antes, no es necesario. Entonces, pues bueno, una parte fue esa, ¿no? Por ejemplo, asimilar todas las secuelas que yo había, que tenía que aceptar, que me quedaban, y buscar esa alternativa. Y por otro lado, la parte psicológica, yo creo que también es fundamental. Para mí, creo que ocupa un 80% de la rehabilitación. Es súper importante cómo te enfrentas a todo esto y tu actitud. Y bueno, pues es muy interesante tener cerquita profesionales que te puedan guiar en todo este camino, porque pasas por muchos altibajos que tienes que saber gestionar y tener herramientas para saber superarlas, y al final eres tú, ¿no? El que tiene que implementarlas. Los profesionales están ahí, te pueden ayudar, te pueden guiar, pero es tú el que tiene que tomar cartas en el asunto. Es interesante esta reflexión que hacías al final, ¿no? Sobre las secuelas psicológicas, ¿no? Sería enfrentar las secuelas que se ven contra las que no se ven. Sí, totalmente. Las secuelas psicológicas son las que no se ven, pero probablemente sean las que tengan una carga más dinamitadora, ¿no? A lo mejor. Parece que no, pero sí, 100%. De hecho, a mí me vinieron todas de golpe, porque en mi proceso de rehabilitación no dejaba que entrara nada. Estaba muy focalizada en mi rehabilitación física. Entonces, cuando llegué al final, me vinieron todos de golpe y fue intenso gestionarlas, la verdad. Y entre las secuelas que se ven, una de las más comunes en las lesiones cerebrales y en el daño cerebral adquirido por extensión es la afasia. Explícanos tú qué es la afasia, Diana. Bueno, pues realmente yo, por ejemplo, tengo disartria, ¿vale? Es una de las secuelas que está cerquita también de la... Bueno, y disfagia también tuve. El tema de disfagia es que no puedes comer. El tema de disartria es que no tienes una motricidad en cuanto al aparato de... O sea, todo el tema de boca, laringe, faringe y todo esto, no puedes articular del todo bien las palabras. Y el tema de afasia no lo tuve personalmente, es todo un mundo y es bastante complicado, pero voy a intentar explicarlo con mis palabras. Y les suceden bastantes cosas a las personas que tienen afasia, y en muchas ocasiones no encuentran las palabras en su cerebro para poder comunicarlas y decirlas, por ejemplo, ¿no? Entre una de las cosas que les puede suceder, ellos están pensando en esa palabra, por ejemplo, botella, pero les sale agua, por ejemplo, o no consiguen decirla completamente, ¿no? Es un tema bastante complicado. Yo no he pasado por ahí,
conozco a personas que sí que he pasado y nuestro material las ayuda mucho a reconocer todas esas palabras y volver a tener una comunicación eficaz. Pero bueno, estoy segura que Male Carmen o Lu, que nos acompañan hoy, podrán explicar con mucho más detalle qué es todo este mundo de la afasia. Sí, claramente Lu Vives, que es la tercera de nuestras invitadas, fundadora de Hola, ¿qué tal afasia? Seguro que nos puede dar una información mucho más concreta. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Diana, lo haces bien. Lu, tú eres la fundadora de Hola, ¿qué tal afasia? Es una organización en la que... Cuéntanos, ¿qué hacéis? A ver, mi asociación es divulgar qué es la fascias, porque es lo que dice Diana, o sea, cuando voy a las tiendas, ¿no? Aquí, claro, yo tengo afasia, ¿no? Es decir, no por la que quiero, ¿vale? No puedo escribir, no puedo leer. Más o menos así, a cada uno le pasa caso, hay gente que no la palabra no puede, pero puede escribir bien. Esto cada uno, porque es daños que dan el daño cerebral, te va a donde cada uno, ¿vale? Pero, entonces, cuando voy a las tiendas, me ven y pobre, es tontas. Y me dicen, no, señora, no soy tonta, tengo afasias y ya está, soy a mí normal, ¿vale? O sea, que no puedo lo que quiero. Es como somos un turistas, ¿sabes? Que otro idiomas y no entiendo lo que dicen, pues yo también tengo idiomas que es la fasias, ¿vale? Entonces, esta acción es divulgar qué es la fasias, porque así vamos fuera, la gente me entiende como normal, ¿sabes? Que soy muy normal. Entonces, es lo que hacemos, mi asociación. Y tú también tienes, Lu, una pregunta para Diana, ¿no? Sí, sí, sí. Pues adelante. No, yo hago talleres con diccionarios, bueno, veis, las frases no van, pero que está muy bien, pero tengo preguntas que no es de estos, porque claro, cuando tienes un daño cerebral, bueno, o un ictus o lo que seas, ahora, ¿no? Además de tus trabajos nuevos, claro, se puede trabajos nuevos, ¿vale? Entonces, tú tienes decelagarios, ¿vale? ¿Y qué hace más? Es decir, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, yo tengo mi pensión. ¿Y tú tu pensión o no? ¿Y qué hace más? O sea, ¿qué haces? ¿Que te ayudas a tu rehabilitación? ¿Vale? Porque, claro, no es solo el dietario, que es muy guay, ¿vale? ¿Qué hay de más? ¿Qué hay más? Pues muchas gracias, Lu, por tu pregunta, es muy interesante y bueno, no tengo pensión, la verdad, a pesar de todas las dificultades por las que he tenido que pasar, tengo un 44, 47, no recuerdo ahora, de discapacidad y no tenemos acceso a esa pensión, entonces, bueno, pues como decíamos antes, me he tenido que reinventar y gestionar mi tiempo lo mejor posible porque, bueno, pues en mi jornada laboral a lo mejor tiene que reducirse por cansancio, por problemas físicos, problemas cognitivos, cualquier cosa, ¿no? Al final tenemos ciertas dificultades de las que tenemos que ser conscientes. Estaría muy bien tener más ayudas por parte del gobierno en este sentido, pero actualmente no es así. Entonces me he tenido que reinventar, llevar un proyecto adelante en el cual me he enfocado en estos 3 últimos años, que es Decedario. Y bueno, yo estudié diseño gráfico, pero me he adentrado en un mundo total nuevo para mí, o sea que ha sido doble faena porque he tenido que aprender muchísimo de rehabilitación, de también pues profesionales de los cuales me han enseñado mucho, neuropsicología, logopedia, etcétera, para yo entender todo ese campo y poder crear a través de mis habilidades herramientas que puedan funcionar para esos profesionales, ¿no? Aparte de esto, todo este
todo este trayecto me ha dado la oportunidad de compartir mis aprendizajes personales y profesionales en conferencias prácticamente a nivel internacional, porque estaba en un montón de eventos compartiendo todos estos aprendizajes y sobre todo inspirar a otras personas que se sienten identificadas con mi historia o que también quieren emprender, y al hilo de esto pues también mentorizo a jóvenes emprendedores para guiarles en toda esta trayectoria que no es nada fácil. Sí que es muy interesante y divertida, pero a la vez también muy intensa, y tener una persona de referencia, como en mi caso he tenido muchas personas, sé que les puede ayudar mucho. Así que un poco estas 3 vías de pues trabajo más de lo que es mi iniciativa, mi proyecto a nivel de conferencias y a nivel de mentorización. Ya vamos a terminar. Te comentaba antes fuera de micro que nosotros intentamos pues un poco que cada capítulo de este podcast sirva para extraer información de las personas a las que entrevistamos que le pueda resultar útil o de servicio público, ¿no?, a otras personas que estén enfrentándose a la realidad que produce un daño cerebral adquirido. Desde tu experiencia, y ya para terminar, ¿qué le dirías a alguien que esté ahora mismo en la misma situación en la que estuviste tú a los 23 años? Pues le diría 2 cosas. La primera es que las montañas no son altas ni bajas, las montañas se quieren subir o no, porque yo pasé por este bache, tuve que subir esa montaña, pero cuando estuve arriba me di cuenta de que en mi vida habría muchas más montañas de las que tendría que subir y conquistar. Así que es una experiencia y una oportunidad para lo segundo que quería decir, para seguir adelante y aprender, ¿no?, que es lo más importante. Pues con ese mensaje nos vamos a ir. Mari Carmen Caballero, neuropsicóloga; Paco Quiles, codirector de la Asociación Nueva Opción de Valencia; Lu Vives, fundadora de Hola, ¿qué tal afasia? Y Diana de Arias, 1.000.000 de gracias, de verdad, por acompañarnos hoy en Voces del Daño Cerebral, por vuestro testimonio valiosísimo y por habernos dado estos minutos. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias. Gracias y nos vemos pronto.